Breve historia de Tomás Caso. Tomás Caso vivió entre los años 1598 y 1682. Tomás Caso nació en 1598 en el pueblo de Buckley, condado de Kent. Su padre, Sir Caso, fue vicario de la ciudad de Buckley. Thomas comenzó a orar por la salvación, en serio, cuando tenía 6 años. En 1616 comenzó sus estudios en el Christ Church College de la ciudad de Oxford, Inglaterra, donde obtuvo una licenciatura en artes en 1620 y una maestría en 1623. Permaneció en la universidad algunos años más tarde, predicando en la cercanía de Oxford y luego en Kent. En 1626 fue caso ordenado en la diócesis de la ciudad de Norwich. Luego asumió una ordenación en la ciudad de North Raps del condado de Norfolk con Richard Herrick, un amigo cercano de los días de Caso en Oxford, que también se convertiría en miembro de la Asamblea de Westminster. En 1629, Caso se mudó a 6 millas de distancia para convertirse en el rector de la ciudad de Effingham, condado de Norfolk. Sirvió allí durante casi 10 años. En sus últimos años ahí se encontró con una oposición considerable del obispo Matthew Ram, quien inició los procedimientos contra Caso en el Tribunal de Alta Comisión. Ese tribunal fue abolido mientras los cargos contra Caso aún estaban pendientes. Mientras estaba en la ciudad de Effingham, Caso se casó con Annie Pons. Murió pocos años después, antes de tener hijos. En 1635, Caso se convirtió en el ministro de la colegiata de la ciudad de Manchester. Muchas iglesias le abrieron sus púlpitos en esa zona. Grandes multitudes asistieron a su predicación. En 1637 se casó con Matthew Ann Morley, quien provenía de una familia de considerable influencia puritana en el noroeste de Inglaterra. A través de su esposa entró en círculos de influencia aún más amplios, aunque también encontró más persecución en ello. La Cámara de los Comunes recomendó a Caso como conferencista de St. Martin in the Field en 1641. Predicó allí durante casi 20 años los sábados por la tarde y los jueves por la noche. También fue nombrado profesor en el St. Mary Aldermanbury, donde Edmundo Calamy se desempeñó como rector. En esos puestos, Caso promovió celosamente la Solemn League and Covenant. A menudo predicó ante el Parlamento Largo, enfatizando la necesidad de leyes en la iglesia y la comunidad que fueron consistentes con las leyes de Dios. Caso sirvió en la Asamblea de Westminster, donde jugó un papel importante en las decisiones, especialmente en la promoción del presbiterianismo. Desde el comienzo de la Asamblea fue uno de los puritanos ingleses más ardientes por el presbiterianismo. En 1645, Caso se convirtió en el rector de la vecina ciudad de Stockport, condado de Cheshire, la ciudad natal de su esposa. Sin embargo, la cita duró solo 9 meses. Se le pidió que fuera rector de la iglesia de Santa María Magdalena en la calle Milk, en Londres, donde había predicado ocasionalmente. Caso se volvió más opuesto al gobierno episcopal durante ese tiempo. Estaba convencido de que la iglesia de Inglaterra era la Babilonia de Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, que dice lo siguiente: Entonces oí una voz, otra voz del cielo que decía: Ustedes son mi pueblo, salgan de Babilonia y no pequen como ella, para que no caigan sobre ustedes las terribles plagas que le vendrán. Y esto lo decía con todas las inclinaciones que tenía la ciudad, idólatras, humillaciones, altares, cruces, ceremonias malditas, adoraciones falsas, falsa doctrina. Durante la guerra civil, Caso se recibió más solicitudes de oración de miembros de la iglesia para familiares y amigos del ejército del conde del condado de Essex, de la que podía cumplir en los servicios regulares. Así que comenzó un servicio matutino con este propósito. Los servicios pronto se multiplicaron y se extendieron a otras partes de Londres.
Los ministros acompañaron estos ejercicios de la mañana, como se les llegó a llamar, con una ferviente oración por los soldados y sus familias. Después de que terminó la guerra, los servicios continuaron, pero se enfocaron en ministros eminentes que ofrecían consejos espirituales sobre cuestiones pertinentes mediante la predicación o conferencias que hacían. Finalmente, los ejercicios de la mañana se trasladaron al distrito de Cripplegate, donde los continuó Samuel Annesley, abuelo de John y Charles Wesley. Posteriormente fueron publicados y recientemente han sido reeditados en 6 volúmenes por Richard Owen Robert como Sermones Puritanos. En 1648, Caso se pronunció enérgicamente contra los independentistas o independientes, tanto en el ejército como en el parlamento. Firmó un documento titulado Vindicación de los ministros del Evangelio en Londres y sus alrededores, que se opuso a las acciones del ejército que llevaron al juicio y ejecución del rey. En 1651 fue encarcelado en la Torre de Londres durante 5 meses por predicar contra los procedimientos del Parlamento y por su supuesta asociación con Christopher Love. También se incautaron sus bienes. Su esposa recibió permiso para vivir con él en la torre. Justo antes de la fecha de su juicio, Caso se dirigió al Parlamento y lo que dijo se consideró como suficientemente sumiso para merecer su despido. Sus meditaciones de la presión se publicaron como corrección, instrucción al año siguiente. Tras su liberación, Caso se convirtió en conferencista en la gran iglesia de St. Giles in the Field. Cuando el rector Abraham Molin murió en 1654, Caso le sucedió en la rectoría, cargo que ocupó hasta que fue expulsado en 1662 por inconformidad. Mientras aún estaba en St. Giles en 1660, Caso fue con Edmund Calamy, Thomas Manton, Edward Reynolds y William Spurter como parte de la delegación presbiteriana a Carlos II en los Países Bajos. Fueron bien recibidos y Caso se convirtió en uno de los ministros presbiterianos designados como capellán real. Caso también fue miembro de la Conferencia de Saboya en 1661. Después de su expulsión del púlpito, permaneció en Londres, predicando siempre que tenía la oportunidad y promoviendo las causas puritanas y presbiterianas. En 1676, Caso fue uno de los firmantes de Richard Baxter, el juicio de los inconformistas del interés de la razón en materia de religión, que hizo un llamamiento a la ciudad entre los hermanos. Caso sobrevivió a todos los miembros de la Asamblea de Westminster, excepto uno. Murió el 30 de mayo de 1682 a la edad de 84 años. Fue enterrado en el Christ Church en Londres, cerca de Richard Baxter, quien llamó a Caso como un viejo y fiel siervo de Dios. Edmund Calamy escribió lo siguiente: ¿acaso como alguien de espíritu ágil, cálido, un hombre abierto de corazón sencillo, un amante de Dios, la bondad, todos los hombres buenos? Y él añadió: fue un predicador de la Escritura, un gran hombre en la oración, uno que llevó a casa muchas almas a Dios. El caso de las obras selectas de Thomas, las dos obras principales de Caso, un tratado de aflicción, una perspectiva del cielo, fueron reimpresos y utilizados en 1836 por la Religious Tract Society en Londres. Solid Glory han combinado esas obras en un volumen que es una fotolitografía de las ediciones en 1836. Un tratado de aflicciones se basa en el Salmo capítulo 94, versículo 12: Bienaventurado el hombre a quien castigo, Señor, y le enseñaste tu ley. El tema del libro es: ese hombre es un hombre bendito cuyos castigos están unidos a la enseñanza divina, o es una bendición cuando la corrección y la instrucción van juntas, la vara y la palabra constituye una bendición completa. Caso escribió este tratado mientras estaba preso en la Torre de Londres. Creyendo que Dios usó mucho la experiencia para su propia alma, Caso predicó sobre ello de manera tan convincente al ser liberado que Thomas Manton escribió en el prefacio del libro lo siguiente: incluso podría envidiar
las comodidades de su prisión. Una perspectiva del cielo se basa en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, que dice: Hermanos míos, queremos que sepan lo que en verdad pasan con los que mueren, para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó, y que del mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. Por eso le decimos, de acuerdo a lo que el Señor Jesús nos enseñó, que los que aún vivamos, cuando Él venga, nos reuniremos con Él después de que se hayan reunido con Él a los que estaban muertos. Porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús baja del cielo, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en Él. Después, Dios nos llevará a nosotros, a los que estamos vivos en ese momento, y nos reunirá en las nubes con los demás. Allí, todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con Él para siempre. Así que anímense los unos a los otros con estas enseñanzas. Y está subtitulado por Mantepigas, o palabras de consuelo tras la muerte de nuestras almas relaciones. Después de suplicar los fundamentos de la perspectiva de un creyente del cielo en la unión vital del alma con Cristo, que es la única que vale el precio del libro. Caso ofrece una valiosa instrucción sobre la segunda venida de Cristo, la resurrección de todas las personas, el juicio final y el consuelo de los creyentes en el cielo.